Ok, pues, qué tal todo? ¿Cómo va por acá? Claro que sí, ya estamos un día más totalmente en vivo, ¿verdad? Y vamos a jugar un poco de Hollow Knight. Bueno, ya terminamos Hollow Knight, ya hace un tiempecito, se podría decir incluso. Pero de todas formas, fue como que, ok, me dieron un poquito de ganas de darle ahí a lo que pudiera haber de postgame. Como que los jefes estos oníricos que están repartidos, esparcidos por todo el mapa. Y poca cosa más también de repente. No sé exactamente qué fuera, qué sería lo que vayásemos a encontrar, sinceramente. Pero sí siempre me acordé de que teníamos los jefes oníricos estos que tan pronunciados o prolongados o jefes largos como tal no son, ¿verdad? Entonces dije, pues yo no tendría ningún problema de por qué no hacerlos. Estaría interesante, estaría bastante cool, de hecho. Entonces, pues, por supuesto, dije, pues, no, hay que darle ahí un vistazo a lo que vendría siendo el postgame. De repente puede estar interesante, nos la podemos pasar bien y tal. Y como ya terminamos el juego, pues realmente no tenemos como que presión de hacer o de avanzar con la trama principal, entre comillas. ¿Verdad? Entonces no hay ningún problema de ahora ver pues como tal el postgame. La verdad es que todo lo que tenga que ver con Hollow Knight, con todo lo que jugamos de lo que vendría siendo pues, ¿no? El giro argumental principal, pues ya lo acabamos hace un tiempo, fue una experiencia muy bonita. Con por supuesto sus altos y bajos como con cualquier juego, ¿verdad? Pero siempre resaltando las cosas buenas, por supuesto que sí. Este es un muy buen juego. Y más aún bien sabiendo, por supuesto, de que es un juego indie y que es su primero en la franquicia y su segunda entrega se podría decir que está a nada de salir, ¿verdad? Entonces, yo quería seguir explorando un poquito más. La verdad es que el mundo de Hollow Knight sí se hace extrañar, no lo voy a negar, claro que no. Sí se hace extrañar probablemente lo más interesante en mi opinión acerca de este juego, que es la exploración, por supuesto. Entonces, que andar por aquí y por allá perdido y buscando cómo desbloquear o cómo superar esta zona o cómo vencer a este boss es una de las cosas que a mí me encantan de los Metroidvania en general y por supuesto de que estamos hablando específicamente de Hollow Knight aquí, pues, ¿no? Y pues ya. Ah, cierto, creo que tengo un temita. Ah, sí, es cierto. Nada más me faltaba configurar aquí, nada más, la captura del juego. Ahí está. Que por cierto, estamos aquí básicamente en el último guardado, que es pues unos instantes antes del jefe final, ¿verdad? Entonces, desde aquí siempre vamos a cargar la partida. Bueno, solamente después de un buen rato que no hemos jugado. Este es el último save, el último guardado de partida. Como lo mencionaba, instancias antes del final. Entonces, pues eso básicamente indica de que ya hemos terminado el juego, pues, ¿no? Justo aquí, unos momentos antes de enfrentarnos al caballero hueco, pues, ¿no? Que sería la traducción literal del título, pues, Whole Knight, por supuesto, ¿no? Y bueno, vamos a darle, pues. Vamos a darle. A ver, según yo, todo está funcionando bien. Sí, todo está funcionando bastante bien, la verdad. Entonces, ningún problema. Se escucha muy bien todo el sonido, el juego y también, por supuesto, la captura. Entonces, es tiempo ya de empezar. De hecho, antes de empezar, tal vez, lo único que voy a hacer es lo de siempre. Es que siempre me olvido de bajarle el volumen. Siempre me olvido de bajarle aquí el volumen a mi retorno, pero supongo que ya se me ha hecho hasta costumbre de que se me esté olvidando siempre y tal, ¿no? No, pero bueno, vamos a darle pues. A ver, listo.
Listo, que por cierto, ya no tenemos que ir hacia la derecha. Es más, tenemos que escapar de aquí. Bueno, escapar como tal no, pues. Oh, de repente pude haber utilizado esta habilidad. Sería más rápido poder llegar hasta el otro lado. Ahí está, sí es cierto. Por aquí no había nada más nuevo de repente. Tal vez no, ¿verdad? No recuerdo si estoy con mis accesorios de... creo que sí, ¿verdad? Estoy con mis accesorios. No de exploración, sino de voz. Estamos un poco cerca, relativamente cerca incluso, a Boca Sucia, pero ya que estamos aquí, ¿por qué no regresar aquí? Ah, no, pero si lo hago por acá, no hay cómo puedo, No, creo que no, ¿verdad? Ah, ok, vale. Me estaba preguntando si es que podía interrumpir la animación. Pero se puede, interrumpir en medio de la animación, entonces, tanto problema no hubo. Vamos a ver mis accesorios. Maestro de las embestidas, maestro de sprints. Atrapa almas. Ok, vale, sí. Son mis accesorios que usamos para enfrentarnos al boss. Entonces vamos a cambiarlos de una vez. Maestro de sprints, siempre lo llevo. Maestro de embestidas con más frecuencia. Ok, estos dos siempre los llevo. No, de hecho. Vamos a llevar a la brújula, por supuesto. Atrapa almas. Aumenta la cantidad de alma obtenida al golpear a un enemigo con el aguijón. No recuerdo si lo llevaba a torcer hechizos. Reduce el coste de alma al lanzar hechizos. Bueno, como tal, mis ítems importantes para llevar de exploración son cuando... bueno, como no tengo una necesidad de hacer la mayor cantidad de daño o de tener la mejor versatilidad en cuanto al combate, pues siempre me llevo el colector de geo y la brújula, por supuesto, ¿no? Después, el resto podría ser simplemente extra, la verdad. Hace que el portador emita un olor heroico. Este es de uno solo. Aumenta la velocidad al correr al portador. Supongo que me podría poner el para reducir el coste de alma al utilizar hechizos, pues, ¿no? Aumenta la cantidad de alma obtenida al golpear a un enemigo con el aguijón. Coraza robusta. Permite escapar más fácilmente de situaciones peligrosas. Consigue alma al recibir daño. Aumenta el poder de los hechizos para hacer más daño a los enemigos. Aumenta la cantidad de alma obtenida al golpear a un enemigo con el aguijón. De repente solamente necesite estos dos, creo yo. Permite escapar más fácilmente de situaciones peligrosas. Ok, vamos a llevar Con tenemos más que suficiente, ¿no? A ver. Ok, ahora sí. Más que todo los accesorios, sí, los accesorios más importantes al momento de no enfrentarse a un boss, sino a la exploración y tal. Que pues a estas alturas la exploración tan importante no es, ¿verdad? Pero al menos para no tener problemas al momento de recoger geo o de ubicarnos. Porque pues sí es un poquito complicado tener que... Bueno, estar a las ciegas en este juego. O sea, literal no poder tener acceso al minimapa. Entonces creo que es algo sumamente importante. Ok, creo que podríamos incluso empezar con esta zona de la izquierda del sendero verde. No quería subir a Boca Sucia. Si no mal recuerdo, hay también uno de los jefecitos oníricos. Entonces podríamos enfrentarnos sin ningún problema. Esos bros explotan. Vale. Vale. Ok. Oh, wow, no me había dado cuenta. Mierda, el que había matado cayó ahí. Ok. Reacostumbrándome de nuevo aquí al juego porque ya tiene un rato que no lo hemos para nada. Al menos yo personalmente ni siquiera fuera de stream que me he puesto a jugar el juego. Entonces, tiene sentido, ¿no? De no acordarme de algunas cosas y tal. Oh, mira, me están dejando un montón de geo. ¿Y qué es esto?
Mineral pálido. Oh, esto es para mejorar el aguijón, pero se supone que ya lo tengo al nivel máximo. O de repente aún lo puedo mejorar incluso más. Bueno, en caso de que lo podamos mejorar un poco más, pues... si conseguimos otro, creo que son dos que tenemos exactamente que poseer para poder mejorarlo. Entonces, cuando tengamos dos o tres, en el caso de que podamos conseguir tres, pues por supuesto, vamos a ver si es que se puede mejorar un poquito más. Ah, oh, era por aquí arriba el camino, ok. ¿No hay un jefe onírico por acá? Pues no hay ningún indicador. No hay literal ningún indicador. Bueno, podría pasearme por aquí un ratito como para investigar. De repente... No recuerdo exactamente cuál es el icono que indica los jefes oníricos, aunque lo dudo. Creo que sería muy fácil para mí recordarlo, pero... Realmente no hay ningún icono que aquí como que sea... Como que sobresalga, que sea un poquito más extraño de lo normal. Eso es lo que quería ir, pues, ¿no? Ok, tenemos que ir de frente entonces. A ver. Que por cierto, esta se podría decir incluso que es la de la primera área. Dentro del juego. Y es por supuesto que también una de mis favoritas. Más que todo por cómo están aquí. Está diseñado, por supuesto, los niveles de las plataformas. Pero más que todo la estética y el soundtrack, por supuesto. Esta sección y Jardines de la Reina se podría decir que son mis dos secciones favoritas en todo el juego. Vale. ¿Qué es esa zona de allá? Ok, quiero ir a checar esto de aquí que está debajo de Santuario de Piedra. De repente podría ser lo de los jefes oníricos, pero puede que no también. Estoy un poco dudoso acerca de eso. Pero de todas formas vamos a investigarlo. Otra cosa que también es que quiero checar es este lugar donde estaba el primer jefe. El primer encuentro con Hornet, ¿verdad? A ver. Y a ver si es que de repente hay algo nuevo o simplemente está el indicador que ahí fue el jefe y nada más, pues, ¿no? Ok, estamos cerca. Ajá, tengo que seguir bajando, vale. Ok. Y siempre va a ser ¿cómo se llama? Ya lo había mencionado anteriormente, pues, ¿no? Y la exploración en este juego es mi parte favorita y... Siempre que tenga que involucrar todo lo que tiene que ver la exploración, siempre lo voy a disfrutar como no lo puedo creer, huevón. Como no se puede creer. Realmente considero que lo mejor que tiene este juego es la exploración. A ver, vamos a seguir bajando entonces. Uy. Ah, mierda. ¿Dónde estoy? Creo que me teletransportó un poco más atrás. Ok. No sé dónde me teletransporté, pero bueno. Ok, bueno, tenemos que ir hacia abajo de todas formas. No hace falta guardar en el banquito. Al menos ya no más. Por ahora. ¿Es por acá? Creo que sí, ¿no? Sí, de hecho es por acá. Vale. ¡Ah, mierda! Creí que le pegaría sin ningún problema. Pero bueno. Ahí está. Lo bueno es que estos bros no explotan. Ni mutan en cualquier otra cosa. Mierda! No vi esta planta carnívora, hermano. Vamos a matarle. Ok. A ver.
Eh... ¿Qué había aquí? Oh, pero esto... A ver. Santuario de piedra. Oh, creí que había un... Bueno, creí que se podía pasar por ahí debajo. Recuerdo que por acá desbloqueamos algo, pero... sí, aquí hay un jefe onírico. Por supuesto que sí, entonces... Tengo que ir con esos, con esos iconos. Vale, voy a curarme. A ver. No, no de nuevo, puta madre. Ah, me equivoqué de botón, huevón. A ver, vamos a ver. Oh, pero si tenemos ya un jefe onírico aquí, lo mejor sería regresar para poder guardar la partida en el banquito y para no teletransportarnos hasta el último banquito en el que guardamos, pues. Va a ser tremenda lata que eso suceda, de hecho. Entonces, como no estamos demasiado lejos... no me había dado cuenta de este, bro. Como no estamos demasiado lejos, podemos ir sin ningún problema, ¿verdad? Oh, mira, un bot. Desde hace mucho que no teníamos un bot acá en el stream. Vamos a darle su ban, por supuesto, al bot. Listo. Oye, que es cierto, ya tenía un buen rato desde que no teníamos un bot visitándonos acá en el stream. A ver. Oh. A ver. Oh. Ah, ok, creí que de repente sería una oruga bebé, pero no. Son de estas criaturas que emergen desde el suelo, pues. Ok, ahora sí. Vamos. Vamos a por el jefe onírico. Lo más probable es que también haya un jefe onírico en las demás zonas o en las zonas aledañas a esta. ¿Es por acá? No es por acá, ok. Se me pasó un poquito. Ah, es por acá, vale. Se me pasó un poquito por ahí el camino. ¡Ah, mierda! Si no voy a mandar esto de acá para que no me estén molestando ni nada. A ver. Lo había olvidado, es cierto. Vale. Para que no nos falte el alma, ya que pues nos vamos a enfrentar a un boss aquí. Que por cierto, de repente va a estar un poquito complicado porque al menos exactamente en esta... En esta zona, pues mucho no es que se vea. Ok. Ah, era con... vale. Oh, wow. Ok, me está perturbando ahorita un poquito el cántico este. Ah, mierda. Mierda. Ok, tengo que tener un poco de cuidado nada más. A ver. Me pregunto si estos jefes tienen algo que ver con la trama principal. A ver. Bueno, pues, mierda. A ver. Bueno, pues hasta ahora tan complicado no he estado. El tema es que, como lo había mencionado anteriormente, no se ve muy bien. No se ve muy bien este mapa. Entonces, sí está un poquito complicado navegar. Y no solamente navegar, sino que también encontrar dónde es que se ha transportado este bro. ¡Ah! Ya me van pegando 2 veces. A ver. Oh, wow.
¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo. Oh, ok. Creo que sí le pegué, ¿verdad? ¿O no? Ok. Oh. Ah, ¿no me van a dejar curar ahora? Oh, what the fuck. Bueno, supongo que lo difícil son los fantasmitas estos, pues, ¿no? Porque literal, ya no es que me estén... ¿What? ¿Por qué me pegó ahí? A ver. Tal vez lo único que que me ponía un poco incómodo era que... ¿Cómo se llama? Que haya una voz, concurrente y concurrente. Y bueno, también por el hecho de que no se ve muy bien, pero a ver. Uno a uno, sus ojos se van cerrando. Lo siento. Una cálida quietud cae sobre nosotros. Siento haberte asustado. Siempre nos estás protegiendo, incluso cuando no podemos verte. Llévanos, por favor, a un lugar donde la luz no nos pueda dar casa, a un lugar sin sueños. Por favor. Ok. Ah, vale, inspeccionar. Un rostro esculpido en la piedra. Supongo que debe ser este mismo con quien nos hemos enfrentado ahorita, pues, ¿no? Ok. Estuvo un poquito complicado, más que todo porque no se ve del todo bien en esta zona. Pero ok, completamos ya lo que teníamos que hacer aquí. Oh, no, esto no es aquí, ¿no? Sí, ya desapareció el icono, entonces ya no hay más jefes oníricos en esta zona, al menos. Lo que sí quiero ir a ver ahora es este icono que está donde se supone que era el primer combate contra Hornet. Entonces, quiero ir a ver qué es lo que hay allá. A ver, vamos a avanzar de a pocos. Bueno, no de a pocos, pero con calma. No hay apuro realmente. Apuro como tal no hay, pues, ¿no? Ah, me caí de nuevo. A ver, vamos a ver. Que por cierto, estuvo un poco peligroso este boss. Pero más que todo por porque no se veía del todo bien, pues, ¿no? Ah, ok, estaba muerto. Ok, tenemos que ir derecho y luego hacia arriba, ¿no? Creí que había salida también por acá. Ya, seguimos. Aquí aparecía bro, es cierto. Sí me acuerdo de él. A ver. Aquí también había otro. Aquí también, ¿verdad? Fuck. Ok. Ya, una más. Había algo debajo. ¿Qué es eso? A ver. Creo que nunca tuve acceso aquí anteriormente. Sello de Hollowness. Ok, los sellos de Hollowness sirven más que todo para poder, ¿cómo se llama? Para poder venderse por geos. Pero nunca han sido como que demasiado importantes. De hecho, a mí nunca me tocó que tener urgencia de venderlos para conseguir geo. Y de hecho tengo bastantes ítems y pues nunca sentí la necesidad, incluso siquiera de venderlos. Era como que todo el geo que necesitaba en el momento lo conseguía simplemente farmeando, porque pues farmear tan complicado no es realmente. Entonces, un problema como tal nunca fue, se podría decir. Podría ser que el geo fue un problema como que en los primeros, en las primeras etapas del juego. Pero después ya no tanto, de hecho. Y mucho menos ya hasta el final del juego, porque literal, ¿para qué necesitas geos si ya prácticamente has comprado todo? Todo lo que había por comprar.
Estamos cerca. ¿Es aquí? No, ni siquiera hay una entrada ahí. Ok. Ok, el banquito, por supuesto, ya que estamos aquí. Ah, el icono nada más era de ¿cómo se llama? Del viaje rápido. Creí que era cuando nos enfrentamos a Hornet por primera vez. Entonces, pues ya no tenemos nada más que investigar aquí. Me hubiese gustado ir al cañón nublado primero antes. De repente puedo hacer un viaje rápido aquí e ir al cañón nublado. De una, tal vez. Jardines, estación del rey, pueblo distante, estación oculta. Este es el sendero verde, jardines de la reina. No, jardines de la reina podría ir sin ningún problema, simplemente a pie. De hecho. No, se me hace que voy a ir a pie. No a jardines de la reina aún, porque fue la última locación que visitamos, pero sí a Cañón Nublado. A ver. Ok, tenemos que bajar. Tenemos que bajar un poquito. Ah, mira, otra planta carnívora también justo ahí. Ok, tenemos que seguir y seguir bajando. Es cierto, había ese atajo, pues, ¿no? Oh, mira. A ver, ok. No, pero es que no puedo con este soundtrack, hermano. Todos los soundtracks de este juego, así como que calmaditos, o sea, son God en este juego, son buenísimos. Por eso es que Jardines de la Reina es de uno de mis favoritos, ¿verdad? Este y Jardines de la Reina se podría decir que son top 5, hermano. Oh, mira. Bueno, ni siquiera necesito los geos, pues, ¿no? Pero ya que estaba acá, ¿por qué no? A ver. Sí, cañón nublado. Vamos para allá. Y bueno, cuando se trata de la historia principal, como pues ya no es tan importante porque ya la hemos completado, podemos explorar sin ninguna preocupación, básicamente. Ok, no le pegamos, pero bueno, solamente lo estaba haciendo como para que la transición de una zona a otra no sea tan pesada, pues, ¿no? Y no sea solamente caminar y caminar, ¿no? Ok, ya estamos cerca. Sí es cierto, aquí estamos. Listo, listo, llegamos a esta zona. Esta zona, como ya tenemos también acceso al mapa, porque anteriormente no lo teníamos, ¿verdad? Ya pues no va a ser para nada complicado tener que explorarlo. Y vamos a buscar por acá algo. Este icono de la parte de abajo me llama la atención, pero no estoy seguro si es que sea de algo de importancia. Según... pero si ni siquiera le pegué. Es por el... Por el aura fétida esta que tenemos, ¿no? Ok. Por acá tenemos que ir debajo, ¿no? Bueno, primero quiero ir a ver este tema. A ver. Ya, vamos hacia arriba. Vamos a agarrar un poquito de escudo. De repente nos vaya a hacer falta, de repente no. Pero pues ya que estamos aquí, ¿por qué no? Realmente. Ya que estamos sumamente cerca, ¿por qué no? Ok. Ok, bueno. Montículo descuidado. ¿Qué era eso? Esta es la zona que menos se podría decir que recuerdo. Porque cuando estuvimos por acá principalmente no tuve la oportunidad de poder explorarlo con un mapa.
Entonces, no me acuerdo casi nada de esta zona realmente. Oh, aquí es donde aparece este ser, como que ente del juego. Montículo descuidado. ¿Es acá? Oh, solamente le di a uno solo. Ah, montículo descuidado. Oh, aquí hay otro. ¿Dónde es esto, hermano? ¿Qué? ¿Por qué se quedó así como que flotando? No entiendo por qué se queda como flotando ahí y tal. No era aquí entonces. ¿Qué es esta zona? La verdad es que no puedo recordarla. Oh, yo creo que más o menos me acuerdo. Aquí es donde también obtenemos como que una pieza de la máscara, pues, para obtener más vida, ¿no? Para tener más iconitos de vida. Creo que servía con este propósito esta zona de aquí. No lo recuerdo exactamente, pero creo que sí era esto de acá. Bueno, por acá no hay nada más al parecer. Entonces podemos continuar. Jardines de la Reina. No, aún no vamos a ir a Jardines de la Reina. Necesito primero ir a este icono de la parte de abajo para descartar que no sea lo que creo que es. ¿Es por acá? No, no es por acá. Estoy bajando a Jardines de la Reina. Ah, ok. A ver, vamos a ver. Dale. Ok, tenemos que pasar por esta zona de nuevo. ¿Por abajo de repente algo? Pues si ya he venido, si ya he estado aquí... Ah, ok, solamente es el camino regular. De hecho, no hay nada nuevo. Listo. Ok, seguimos bajando entonces. Me va a perseguir este huevón ahora. ¡Ah! Ay, ay, ay. Ah, no, pero no me quitó vida. ¿Qué fue entonces? Creí que me había quitado vida. Ah, bueno, no me quitó vida. Ah, pero sí me van a terminar persiguiendo. A ver. Oh, no, sí me quitó vida. Me quitó mis dos escuditos azules, hermano. Bueno, ni modo. Al menos sirvieron para algo, pues, ¿no? Que pues esa es definitivamente la razón por la cual siquiera me tomé la molestia en ir en primer lugar. Oh, era este de aquí. Hola, amiguito, ¿te parece hablar de negocios? Es cierto, era este tema de que me decía Jason, de que era esta persona que nos iba a estafar, huevón. Aunque había mencionado también de que tenía un cierto propósito. Pero como tal, no lo sabemos, pues, ¿no? Por cierto, voy a tomar un poquito de agüita. Claro que sí. Ok, continuamos entonces. Y como tenemos pragmos fúngicos, aquí nada más, a la vuelta de la esquina, literal, pues vamos a explorar pragmos fúngicos. Ok, tenemos un banquito sumamente cerca de por acá. Tenemos también algo en la parte... justito arriba donde dice el Diamantis. Y hay algo en la parte de arriba también, pero creo que este era como que un mercader, ¿verdad? Era un NPC que me vendía algo, pero fuera en eso no hay ningún boss onírico aquí al menos. Me gustaría ir a la parte de arriba a asegurarme de que sea específicamente eso, pero antes de eso también creo que va a ser más importante primero ir a la parte de abajo, ¿no? Ok, aquí tenemos que ir derecho, derecho, a ver. No, espérame, ¿no había por acá un NPC que necesitaba algo?
Si no mal recuerdo. Sí, este NPC. Escuchar. Este lugar debe haber sido un centro de actividad construido en la frontera entre dos tierras, con esa zona brumosa a un lado y esos crecimientos bulbosos al otro. Ninguno de estos sitios parece agradable, de modo que mientras pueda, creo que me quedaré justo aquí. Ok. Creo que pues como tal, necesitar algo no era de repente, ¿no? Pero sí debe tener algún motivo para este NPC estar siempre ahí, pues. De repente está atado como que, qué sé yo, a alguna quest en específico y esa quest va a hacer que ya no siga más ahí. Pues no tengo idea, pero es lo que yo supongo, ¿no? Ok, por acá tenemos que bajar un poco. Ahí está. Habían también papelitos por ahí de Cornifer. Pero pues como ya tenemos el minimapa, el mapa de la zona, pues ya para qué. Vamos a ir a siquiera a acercarnos a donde se supone que está Cornifer. Que por cierto, ya ni siquiera está. Ok. Ok, tengo que ir hacia la derecha entonces. A ver. Sí, seguimos a la derecha. Full derecha, de hecho. Ahí está. Que por cierto, recuerdo que estos bros nos tomaban como hasta... ¡Mierda! Hasta 3 golpes en que se murieran. Y ahora con una sola vez, es más que suficiente incluso. Ok, estamos justo aquí debajo. A ver. Ok, nos falta bajar un poquito más. Hay algo aquí. Hay un tipo de accesorio y tal. No es por acá donde se puede acceder, ¿o sí? No, de hecho no. A ver. Ahí está la cosa esta onírica, ¿verdad? Qué raro, no había venido hace mucho tiempo aquí. Que ni siquiera había agarrado. Diario del errante, agarrado este ítem aquí. Extrañísimo. A ver, vamos a hacerlo. Aquí tenemos que agarrar las orbes, pues, ¿no? Que nos va soltando esto de acá. Ahí está. Vale. Ajá. Vale. ¿Cuántos más? Con eso fue suficiente, creo. Sí, con esos fueron suficientes, de hecho. A ver. No. Me sigo equivocando de botón. Guerreros orgullosos, guiados por el honor. Ok, nada más es eso, entonces. ¿No hay algún otro diálogo de repente? No hay nada más, de hecho. Y se me escapó ahí también un hechizo. ¿De verdad no hay más orbes? Escuché algo. Pues al parecer no hay más. Tengo que asegurarme porque de repente me podría estar saltando alguna orbe por ahí, ni siquiera me he dado cuenta. Pero al parecer no, de hecho. A ver. No, por acá tampoco no hay nada. A ver, voy a bajar nada más en caso de que hayan spawneado orbes aquí. Pero la verdad es que lo dudo incluso. Que por cierto, las mantises ya no nos atacan más. Desde que derrotamos a las... ¿Cómo se llama? ¿A las mantis también? A las 3 mantis jefe. Inspeccionar. Ok, nada importante. Entonces no hay nada del que preocuparse por enemigos, al menos de por acá. Y pues al parecer ya no hay nada más, de hecho. Lo único que tengo que hacer ahora es subir hasta arribota y creo que sí, nada más es este NPC que te vende cosas. Nada más para... ok. Nada más para estar seguro, ¿verdad? Quiero ir hasta allá.
Pero solamente por eso. Y lo más probable es que solamente sea eso, de hecho. Entonces, pues vamos rápido, vamos rápido. Va a ser un poquito más tardado de lo normal. Puede ser porque, pues... Ah. A ver. Porque está hasta ribota, ¿verdad? Entonces, más que todo por eso, pues, ¿no? Vale. ¡Tararán! A ver. ¿No es por acá? No, sí es por acá. ¿O no es por acá? A ver. A ver. No recuerdo si es que había algo por acá. ¿No? No, no hay nada, de hecho. Bueno, vamos a continuar entonces. Oh, sí está un poco extenso el camino, ¿verdad? Pero bueno, ya no falta demasiado, supongo, igual. Oh, no había nada en esta zona tampoco. Parecía como una zona de jefe incluso. Oh, aquí me van a estar persiguiendo estos bros. A ver. Ok, de aquí hacia la izquierda, pero había... ¿qué es esto de aquí? Bueno, no tengo idea de qué sea esa compuerta. De hecho, hay muchas compuertas alrededor del todo el juego. Que permanecen cerradas. Y que supongo que se han de abrir desbloqueando algo o consiguiendo algo en particular, pues, ¿no? Pero, en específico, ¿qué es eso que se necesita para poder abrirlas? No tengo idea. A ver. Vale. Ok, estamos acá. Comprar. Sí era este NPC. No tengo nada más que enseñarte. ¿Quieres algo más? Menuda avaricia la tuya. ¿Qué? Pero no tiene... Bueno, ya no tiene nada más para escuchar. El olor que te rodea. Qué amable por tu parte compartir un olor tan delicioso conmigo. ¿Quieres un regalo a cambio? Más baratos y mis precios regalos te los daré más baratos. Ah, mira, tenemos un bonus por llevar esto de aquí. Pero bueno. Nunca lo supe, nunca me enteré. Entonces, pues, nunca se utilizó. Y pues, ni modo. Ok. Entonces, vamos a nido profundo. Porque ya no habría nada más que explorar en esta zona. A ver, voy a tomar un poco de agua aquí. A ver. Vale, a ver, derecha, hacia abajo. Nido profundo, cañón nublado. Vale. Canales reales. Vamos por la entrada. Que dirige a nido profundo. Cañón nublado. Ok. Y luego vamos a canales reales. Y canales reales no debería haber nada o demasiado, realmente. Entonces, es una locación que al menos por ahora no me preocupa como tal, pero de igual forma creo que deberíamos tenerla en cuenta. A ver, no, todo hacia la derecha, de hecho. Ok, tenemos que bajar de nuevo, bajar y bajar y bajar. Vale. Oh. Ok, es por acá. De hecho, no recuerdo si es que había un mini boss de repente en esta parte de acá. Seguramente que sí, ¿no? Es un espacio abierto bastante amplio, entonces creo que
Pudo haber sido que sí. Ok, seguimos bajando entonces. Vale. Ya tengo que seguir bajando. Ahí está. A ver. Vale. Da igual. A ver. ¿Por dónde era? No, hacia la izquierda, ¿no? Aquí. Vale. Sí se hace hasta un poco confuso la exploración, pero vale la pena. Probablemente el mundo de Hollow Knight de los mundos más disfrutables en cuanto a exploración. La verdad, entonces, yo me la estoy pasando de puta madre porque sí hay como que cierto arquetipo de gente, ¿verdad? Que no es muy fan realmente de la exploración. Ya sea por un motivo u otro, de que se confunden, que se marean al momento de explorar, que no se pueden memorizar ciertas zonas. Y resulta en también frustración, pues, ¿no? Sí, sí sucede. Sí puede pasar incluso. Sería algo sumamente normal para cierto sector de gente, pero pues... para gustos están los colores, pues, ¿no? Claro que sí. Ok, tenemos un banquito aquí. Sería buena idea de repente guardar aquí ya que está, pues no está nada lejos. En caso de que nos papeen, pues guardar, tener la partida aquí guardada nada más, pues, ¿no? Listo. Que por cierto, no hay nada interesante por acá. Debería haber al menos algún icono o algo. Pero pues... no, la verdad es que no hay nada. No hay nada de este lado como que secreto tampoco y tal. ¿No? No hay nada, la verdad. A ver. ¿Se enojará? Sí se enoja. Bueno, no se ha enojado aún. Supongo que no puede contar este daño como que residual externo, ¿no? Porque si atacas a las mantises, o sea, sí se enojan, ¿verdad? Que por cierto, ya no me hacen daño tampoco. Ya no me hacen daño al momento de pasar entre estas, pues, ¿no? ¡Ah! Ajá. ¿Por dónde más, entonces? Tengo que seguir bajando. Ok, por acá. Ah, mira, aquí están las mantises incluso. Ok, hacen su reverencia también, por supuesto. De hecho, por haberlas vencido, es que las demás mantises también hacen su reverencia, ¿verdad? Pero no tienen ningún diálogo más, ¿verdad? No tienen más diálogos. Y bueno. Nido profundo. Aquí sí tenemos varias cosas incluso, mira. Tenemos uno de esos árboles, entre comillas se le puede llamar, onírico, que te hace recolectar las orbes, y tenemos también un jefe onírico aquí. Vale, esta zona es enorme, por cierto. Entonces, sí nos vamos a tardar un poquito más de tiempo de lo normal. Pero nada extraño, nada fuera de lo normal, creo yo. No recuerdo qué enemigos habían en esta zona, pero creo que son las arañitas, ¿verdad? Ajá, de hecho las arañitas son súper molestas. Pero bueno, vamos a tener que lidiar con ellas para pasar por acá. ¿Dónde es por acá el camino? Tenemos que seguir por aquí. Tengo que subir aquí, pero ¿cómo? Por acá no se puede ni cagando, pues, ¿no?
Ok, bueno, por acá nada más. Vale. Ok, seguimos subiendo entonces. Oh, wow. ¿Qué es ese sonido? Son estos los gusanotes, ¿verdad? Sí son, de hecho. Bueno, gusanos no son, son como que... ¿cómo se le dice en español? Recuerdo más que todo en inglés, que se les llama centipedes y tal. Oh, esta zona realmente es confusa. Y fácilmente te puedes saltar un montón de cosas acá. Pero es de hecho lo que hace interesante a este tipo de zonas, ¿no? De que hay que andar como que de repente con un poquito más cuidado de lo normal. Para no cagarla, básicamente. ¡Ah! ¡Ah! Ok. A ver. Ok. No sé a dónde estoy yendo. Ok, creo que sí es por acá el camino, de hecho. Uh. Sí, sí es por acá. A ver. Hacia abajo. De repente puedo ir hacia abajo para ver qué puedo encontrar. Oh, no, de repente no. Ok, hacia abajo voy a ir nada más. Cuando haya terminado con todo lo que tengo importante por hacer, ¿verdad? Uh, ¿Y ese bro de dónde salió? Ujú. Ok, a partir de aquí tenemos que ir plenamente hacia arriba. Vale. Ok, hacia arriba de nuevo. Mm. Recuerdo esta zona. ¿No había como que un enemigo peligroso por acá de repente? No sé por qué se me vino a la mente un boss también. De repente lo estoy confundiendo con alguna otra similar. Puede que sí, puede que sí. Ese bro lo recuerdo incluso. Oh, tranvía fallido. ¿Será que es esto de acá? Oh, de hecho sí es. No tengo nada ¿cómo se llama? De alma, fíjate, no me había dado cuenta. Pero al menos esto me va a servir para no perder demasiada vida. Supongo. Ahí está. Listo. ¿Tiene esto algo conexión? No, no tiene conexión con nada. No. No, de hecho, del otro lado ya no hay nada más. Entonces vamos a continuar nada más. Vale. Por aquí tengo que bajar entonces. Pues aquí ya no debería spawnear nada más porque... Pues ya nos deshicimos de todo lo que había. Ok. ¡Ah! Ok. Vale. Ajá. Oh. Listo. Ok. Vamos a bajar con paciencia incluso. ¡Ah! Ok, un poquito más. Debo bajar. Se... Hizo su transformación, ¿no? Su mutación. Bueno, creo que mutación como tal no es la palabra a utilizarse en este contexto. Ok, sí, es por acá. Vale. Ya estamos prácticamente aquí incluso. A ver.
Ok, estamos acá. Vamos a ver qué tal está este boss. Lo único malo se podría decir que el banquito está un poquito lejos, nada más. Pero tan lejos no está. Tan lejos no está. Pero bueno, aquí creo que puedo aprovechar también antes de enfrentarnos al boss. En ponernos el escudito de nuevo. Si nos están proporcionando aquí incluso escudo. Antes del boss de repente va a estar complicadito. Vamos a ver pues, ¿no? Ah, ya me va a atacar incluso. ¡Ah! ¡Ah! Fuck. ¡Ah! Oh, wow, ¿y ahora? ¡Ah! Wow, 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 what was that? Ah, fuck. A ver. ¿Por qué me pega tanto, hermano? Ah, mierda. Oh. Parece que sí está heavy, ¿eh? Sí la ganamos. Vale, vale, vale. Sí, bueno, los jefes oníricos como tal siempre han sido menos complicados que los jefes regulares, pues, ¿no? Menos complicados y más cortos también. De repente solamente son complicados porque digo, de repente estos no son tan complicados porque los jefes regulares tienen mucha más vida, son más prolongados, pues, ¿no? Y también como ya, pues, básicamente estamos al final del juego y se podría decir incluso que tenemos la mayoría de habilidades y bufeos, pues supongo que por eso también hacemos mucho más daño de lo normal, ¿no? Dice, increíble, me han derrotado. Esto es lo que se siente cuando te superan. Aún así, ¿soy fuerte o no? Cuando veas a nuestro rey, ¿le hablarás de mi valor? Sí, él te envió para ponerme a prueba, ¿verdad? Sabía que no había olvidado al valiente Galien. Estoy listo para unirme a ustedes. Hermanos, tú y yo, déjanos abandonar este lugar. Juntos. Ok. Ok, obtuvimos más. Oh, mira. Attunement. No sé cómo se lee eso, pero a ver. Mira, coleccionar 600 de esencia, decía. Que por cierto, creo que este juego es francés, entonces si hay términos o palabras que no entiendo es precisamente por eso, pues, ¿no? El cuerpo de un guerrero caído. Vale. Ya. A ver, sigamos entonces. Tenemos que ir... Bueno, tenemos que bajar esta vez e irnos hasta la planta esta. Que nos va a proporcionar las orbes, ¿no? Que va a desplegar. Que por cierto, Jason me había dicho que... ¿cómo se llama? Que estas cosas más que todo servían para completar el juego, ¿no? Entonces, como tal, no tengo idea para... mira. Pero se está yendo del otro lado. Ok, se murió. Vale. Entonces, sinceramente, no estoy seguro del todo para qué sirva, pero... Pues, más que andar de coleccionistas como tal, yo lo estoy haciendo para nada más, pasármelo un poco más... pasar un poco más de tiempo con este juego. ¿Por qué se fue del otro lado? Bueno. En algún momento va a tener que regresar. ¿O no? Ok, bueno, ya se murió, de hecho. Ok.
Ya no estamos muy lejos tampoco. Este bro. Este huevón no me va a dejar pasar. Ah. Mierda, este bro no me va a dejar pasar. A ver, vamos a ver si es que le puedo hacer daño. Es que quita mucha vida. Ese es el tema. Ok. Era del otro lado. Ok. Mira, ahí se murió. Nada más le faltaba un toquecito y ya estaba, ¿no? Pero de igual forma, quita bastante vida. Ok, creí que aparecería una arañita y tal. Bueno, arañitas sí vieran, pero... no era de un enemigo como tal, pues, ¿no? Ok, ya no estamos muy lejos. Pero estamos un poquito cortos en... ¿Por qué no atacó esta vez? Pero estamos un poco cortos de alma, eso sí, ¿no? A ver. Ok, ya no estamos muy lejos. Otro más. Listo. Mierda. Creí que tenía una extensión esta otra plataforma, pero bueno. Ok, ya estamos muy muy cerca. Hay otro bro de estos acá adentro. Y mucha alma no tengo ya. Me pegó incluso, fuck. A ver. Lo más importante es que me recupere ahora. De hecho, la vida tengo bastante poca. Ok, voy a tener que buscar unas alternativas. Porque probablemente solo superando a este bro es como voy a tener la posibilidad de llegar hasta este otro lado. Pero, ¿podría checar esta parte de acá arriba incluso? Ok. Me viene bien, de hecho, que spawnen enemigos. Siendo que ando un poco, corto de alma y tal. A ver. Escuché algo. Ok. Supongo que por acá podríamos llegar sin ningún problema, de hecho. Ok, otra araña más. Vale. Ok, con esto ya tenemos la vida completa. Ok. De hecho, al parecer por acá sí era el camino correcto incluso. ¿Y esto? Wow, creo que esto no lo había descubierto antes. A ver. Por supuesto que es un huevo podrido, pero aquí debe estar el bro pues, ¿no? No, mira. Ahí está, de hecho. Ok. Ya, pero ¿dónde está? Debería estar más arriba de repente, ¿verdad? Sí. Aquí hay otro, de nuevo. Pero pues, como tal, no es necesario enfrentárnoslos. Vale. Bueno, al menos por ahora el juego no nos está diciendo que sí, fijo, tenemos que enfrentarlo. Entonces, no veo el por qué. Aunque ahorita estamos ya debajo. No debajo, pero ¿por qué nos está indicando? Como si estuviésemos debajo. Está justo aquí, de hecho. Extrañísimo, ¿será un bug nada más? Me imagino que sí debe ser un bug, pues, ¿no? A ver, ¿apareció algo por acá? No. ¿No hay nada por acá? Ok, apareció otra arañita, pero ¿por dónde? Ok, aquí están las orbes. Justo me quería curar. Ahí está. Vale. Este huevón no me va a dejar pasar. Ok, lo bueno es que ya se murió.
Ok, creí que aparecería algo incluso. Mm. Estas orbes están esparcidas por todos lados. Va a estar un poquito complicado incluso de encontrarlas acá. A ver. Vale. Oh. Ajá. ¿Qué hay aquí? Oh, vale, otra araña más. Ah, pero nada peligroso, nada. Este bro de nuevo. Es que tengo muy poco, weón. Ah, tiene demasiado alcance, además. Fijo, necesito, 3 de alma para poder. Ah. Casi me caigo incluso. ¡No! Mira, está este otro aquí también incluso. Por supuesto que me iba a atacar cuando intentara curarme, pues, ¿no? Ok. Siempre que tengamos espacio, pues, sobre su cabeza, sobre su cuerpo, pues va a ser un poquito más fácil poder deshacernos de este, ¿no? A ver. ¿Cuántos más? A ver. ¿Cuántos más? Aún nos faltan bastante más. Al parecer. Por aquí ya no hay, creo. No tendría por qué cambiar la zona incluso. Ok, vale. Ok. O tengo que seguir subiendo o tengo que bajar. Este de acá sí que está un poco confuso, ¿eh? A ver. Vale. Vale. Ok. Ok, no debo subir porque se va a cambiar de mapa. Pues al parecer por acá ya no hay nada incluso. ¡No! Ah. Me quedé sin espacio, weón. Pero hay más orbes por acá. Vale. Vale, creí que encontraría una pared. Pero literal me quedé sin nada, huevón. A ver. ¿Ya? ¿Ya no hay más orbes por acá al parecer? Ok, acá está. Ok, listo, genial. A ver. ¿No hay ninguna orbe por acá incluso? Oh, ¿qué es eso? What? Puta madre, estamos descubriendo así, cosas nada más de casualidad, hermano. Ok. Quisiera entrar, pero necesito terminar con las orbes. Y no se ha desbloqueado como tal aún. Digo desbloqueado, no se ha terminado. Porque el juego siempre nos avisa cuando hemos adquirido todas las que se habían desbloqueado. A menos que necesitemos un tiempo en específico y así. Pero la verdad es que lo dudo. Mierda, ¿dónde más están las orbes entonces? A ver, vamos a seguir buscando por acá. Y más que todo este mapa... aquí hay otra. Ok. Vale.
Ajá. Ok. Ok, estamos... Genial. Esas fueron todas. Ok, tengo que regresar donde estaba la plantita esta. Que no sé como tal su nombre. Y pues vamos a llamarle nada más plantita onírica, ¿no? Ni siquiera tengo idea de que si fuese a ser una planta como tal. Pero para no, básicamente quemarnos la cabeza en llamarle de alguna forma y tal. Nido vivo, reina durmiente, bestia. Ok, pues nada más, realmente no hay. Vamos a checar este... Uy, ¿y este bro de dónde salió? ¿Estuvo siempre ahí? A ver. Ah. Tan... ¿Cómo es que llegó hasta por acá? Mira, ¿se habrá bugueado? Creo que sí se bugueó, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se murió solo? Ok, es aquí. Lo recuerdo. El único problema de que si vaya a haber algún enemigo por acá o no es que no tengo mucha vida realmente. Mucha vida no tengo como para guarida de las tejedoras. Mierda. Podría ser hasta peligroso incluso. Pero la verdad es que no tengo mucha alma como para curarme y así. En caso de que aparezca un enemigo y tal. Puede que sea un miniboss, ¿eh? Yo creo que tendría que asegurarme, ¿verdad? En conseguir un poco de alma para regresar aquí, porque podría haber cualquier cosa, la verdad. Podría haber cualquier cosa. Entonces estaría bueno si retrocedo un poco para juntar alma y así, ¿no? Creo que me vendría bien incluso, tal vez sea la mejor idea. A ver, que me spawnen arañitas y tal, ¿no? Ok, por acá no hay nada. Creí que de repente habría... otra entrada tipo secreta, pero no, no hay nada. Ay, qué huevón. Ok, esta es otra salida fuera del mapa. Tal vez debería tomarla incluso, ya que pues van a ver... spawneó otra arañita. De repente debería tomarla incluso siendo que... van a haber más enemigos y tal. A ver, ya puedo curarme un poco más. Vale. A ver, voy a salir para ver si es que spawnean más enemigos. A ver. Vale, genial. Otra arañita más. Me quitó vida. Fuck. Mira, acá hay un atajo. What? No he desbloqueado eso. A ver. No, tampoco hay entrada por acá. Tal vez pueda desbloquearlo por aquí de repente. Pues por acá no es, incluso. Ok, se murió con el... Con el odor este, ¿no? Vale. Creo que ya debería regresar incluso. Es que si me pongo a buscar cómo tener acceso a esta otra parte, probablemente sí me vaya a tardar un poco. Y más porque pues en este tipo de zonas el área de visión no es exactamente la mejor. Entonces sí me va a costar un poco más de lo normal, ¿no? Vale.
Ok. Ah. Ok, vale, tengo que bajar nada más por acá. Ok, es aquí, si no mal recuerdo. Ajá, sí, es aquí, de hecho. Spawneó una arañita. Vamos a esperarle. ¿Dónde está? Oh, ahí está. Vale. Para conseguir más almas, nada más, básicamente. Ok, vamos a ver qué es lo que hay aquí, hermano. A ver. ¿Y esto? Probablemente sea un dungeon de arañas, ¿no? Habían más, divisiones en la parte de abajo incluso. Oh, wow, ¿qué es esto ya? Hay algo ahí arriba. Esto no tiene ningún diálogo tampoco. Uh. No. A ver. Podría ser esto. Ok. ¡Ah! Ok, ok. Ajá. Oh, wow, pero sí reaccioné. Vale. ¿Qué es esto? ¿Un huevo podrido? Mira, un huevo podrido de extra. Supongo. Ok. Ok, listo. Pues más que eso, al parecer no había. A menos que me haya saltado algo. Que por cierto, estas zonas extras también tienen su... O sea, también necesitamos actualizar el minimapa para que se revelen. Entonces, pues la única forma de saber si es que me salté algo o no es literal yendo. De repente tengo que hacer esto de nuevo esta vez, ¿sí? ¡No! Ah, voy a tener que volver entonces. Es un área bastante amplia donde están estos pinchos en el suelo incluso. Pero a ver. Uno, dos. Ok. No me había dado cuenta de este, bro. Inspeccionar. Canción de tejedora. Ok, supongo que ahora sí se va a despertar el bro de la parte de arriba. Digo, de la parte de abajo. ¿No había nada más? ¿O no hay nada más aparte de esto de aquí? ¿De ser un accesorio y tal? Mm, pues al parecer no hay nada más. A menos de que sí haya algo más, pero la verdad es que lo dudo incluso. No hay nada más. No, no hay nada más. No hay nada más, ok. Entonces esta zona más que todo sirvió para poder darte un accesorio, ¿no? ¿Y eso? ¿Qué fue eso, hermano? What the fuck? A ver. Oye, pero ¿qué fue eso? What the fuck? No tengo idea de qué pudo haber sido. Que por cierto, ¿por qué sigue apareciendo el arbolito? Supongo que debo actualizar bueno, el arbolito onírico, pues, ¿no? Supongo que debe actualizarse el mapa para que deje de aparecer y tal. Y que por cierto, el icono de arriba ya recordamos de que simplemente es el viaje rápido. Y por lo tanto, pues, no necesitamos ir hasta allá más. Y bueno, pues vamos a regresar ahora, ¿no? Por acá más rápido. A ver. Ok.
Ok, ¿qué más tenemos por acá? Ok, tengo que seguir derecho, derecho, todo hacia la derecha también. Ok, seguimos igual hacia la derecha. Yo creo que incluso no debería preocuparme tanto por los enemigos ya, siendo que pues nada más estamos regresando. Oh, escucho ruido. Ah, mira. Vale. Oh, mira. ¿Pero a dónde se va? Mm, ok, vamos a seguir bajando. Ah, mira. Este sí no lo vi. Bueno, ese está puesto ahí a propósito para que no lo veas, pues, ¿no? Para cuando vas yendo rápido, para que te quite un poquito de vida, ¿no? Ok, aquí nos llenamos de... ¿Cómo se llama? Ah, ok. Entonces este indicador es para las aguas termales. Mm, ok, entonces ya no tendríamos nada que hacer en este área, ¿no? Pues no, en lo absoluto. ¿Dónde estaba esta otra zona que desbloqueamos? Pues no se actualizó. No, pues no se ha actualizado, ¿verdad? Ah, supongo que queda como que un área sin mapeado, supongo. Supongo que quisieron mantenerlo de esa forma y de esa forma se quedó y pues ya está, ¿no? Listo. Uh, a ver. Ah, pues no tendría sentido ir para la parte de abajo. Oh, ok, no es por acá el camino como tal. Oh, pero ¿cómo era? ¿Cómo era que pasaba? Ah, tengo que ir por la parte de arriba, vale. Ok. Que vamos a lo de la cuenca antigua, de repente puede aparecer algo por acá. No, de hecho creo que sí va a aparecer algo. Recuerdo, un bro que estaba como que tirado al suelo. Ah, mira, aquí hay una compuerta también. Ah, no, pero estos son más que todo para lo del tranvía, ¿verdad? Ok. Sí recuerdo que había uno. Exactamente dónde... No como tal, pero de que había uno, eso es fijo. A ver. Vamos para allá. A ver. El abismo. De repente hay uno abajo. Yo creo que era abajo donde estaba. Tendría que ponérmelo a buscar. Es que tampoco aparece ningún icono. Eh, entonces eso es lo único que, por ejemplo, me podría como que entre medio extrañarme aquí. Pero yo creo que sí era eso, ¿no? Oh, no quería entrar de nuevo. A ver. A ver. Eh... ¿Por dónde era el camino? Por acá, ¿no? Fijo. Ok, aquí era. Nido profundo. Ya. A ver, voy a ir hacia la derecha primero porque creo que es allí. Y si no es allí, es en la parte de abajo. A ver. Inspeccionar. ¿Y esto? ¿Había visto esto anteriormente?
Un auténtico sirviente lo da todo por el reino. Deja que el rey pálido de Hollownest te libere de tu carga. Soltar todos los geos en la fuente. No, pues no tengo idea, hermano, para qué sea eso. Y si son todos mis geos, es que tengo muchísimos. No es como que tenga pocos tampoco, ¿no? Me lo voy a plantear. Me lo voy a pensar. No, ok, es por acá. A ver, vamos a ver. Creo que sí era por acá, tierras de palacio. Ah, sí era aquí, de hecho. Aquí está. Pero qué raro, ¿por qué no está indicado en el minimapa? Ah, no era este botón. Oh, no le di. ¿Estaba muy lejos? Oh, pero qué raro, ¿por qué no le doy? Pues no le hace nada. Un cadáver con una coraza blanca. Pero ¿por qué no le hace nada, hermano? What? ¿Por qué no le hace nada? No le hace nada, ¿por qué? De repente este de aquí se triggerea si es que le pones geo a la fuente. Estación oculta. Oh, mira, aquí también tiene un viaje rápido. Ok, no tengo idea de lo que podría ser. Por eso es que tampoco está marcado, pero ¿por qué? De hecho, tiene también ahí estas orbes oníricas, flotando alrededor suyo. Entonces se me hace extrañísimo, de hecho, ¿no? Se me hace extrañísimo. Pero bueno. Supongo que debería tener algo que ver con la fuente esta en la que se supone que se depositan geo y tal. En la parte de abajo, el abismo, que por cierto es enorme, ¿verdad? La última vez que bajamos hasta por aquí obtuvimos la habilidad esta de poder traspasar las barreras oscuras. Y unos bufeos para unas habilidades, para unos hechizos, ¿no? Pero de eso, pues en fuera no hay más. Incluso. Bueno, tendría que checar esto después de qué trata. Para decidir si hacerlo o no. Lo más seguro es que tenga un propósito como tal, entonces nada más quisiera saber de qué trata, pero al menos por ahora creo que sería buena idea ir a Jardines de la Reina, que era lo único que nos faltó por explorar cuando estuvimos cerca. Entonces, vamos a ver si es que no hay nada por acá antes de cometer con cualquier cosa. Mira, de hecho sí, hay algo por acá cerca incluso. A ver. Ok. Sí, esto sí lo recuerdo. Ajá, como que... no sé. Ni siquiera podría decirle como que gusanito. Pero sí recuerdo bro. ¡Ah! ¡Ah, wow! Es muy rápido, huevón. ¡Ah! Es muy rápido, ¿no? ¡Ah! ¿Dónde está? ¡Ah! What the fuck? ¡Ah, mierda! Sabe perfectamente dónde voy a ir. Ok, este está peligroso. ¡Ah! 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 Creo que me olvidé de curarme, ¿verdad? Ah, sí me olvidé de curarme. Por eso partí con muy poca vida incluso. A ver. Que por cierto, ya no tengo. Ah, incluso hasta me olvidé, hermano. ¿Cuánto está el viaje rápido, por cierto? Hasta me olvidé incluso.
No, pero no me vas a dejar ver cuánto está el viaje rápido. Voy a tener que ponerme a farmear un poquito aquí. Y bueno, eso es lo que pasa cuando te olvidas, ¿cómo se llama? Cuando te olvidas de guardar la partida en un nuevo banquito que hayas alcanzado. Esto es básicamente lo que sucede, ¿no? Uno podría decir que la partida se guarda automáticamente por el simplemente hecho de teletransportarte en otra locación, pero la verdad es que no. Oh, estos bros no dan absolutamente nada de geo incluso. Voy a tener que irme a farmear un rato acá a la parte de la derecha. Y es que tampoco tengo idea, ¿verdad? De cuánto es lo que necesito. Pero de unos 300 no pasa, quiero creer yo. De unos 300 no pasa, fijo. A ver. A ver. ¿No habrá algo nuevo por acá de repente? ¡Oh, mira! Sí se puede, pero ¿por qué no hay un icono aquí? Al parecer sí vamos a poder enfrentarle de nuevo. Que por cierto, es mi jefe favorito en todo el juego, huevón, ¿eh? ¿Qué hay por acá? Por acá había una habilidad, ¿verdad? Bueno, pero por acá ya más no hay incluso. Ok, no hay nada por acá ya. A ver. No. Vale. Pero tenemos que sí juntar esta... Tenemos que juntar esta cifra, hermano. Pero ¿por qué no había icono acá? Fácilmente pudo haber venido aquí. De repente necesitamos también gastar, ¿no? Geos en la fuente y esto. Que por cierto, para recuperar mis geos necesito volver hasta donde estaba el jefe onírico de nuevo. Bueno, estos bros son los únicos que me pueden dar un poquito de más. Y bueno, este bro de aquí, ¿no? Ah. Lo bueno es que ya se mueren más rápido porque tenemos el aguijón a un nivel alto, pues, ¿no? A ver. Aquí hay otro. Creo que estos de aquí están puestos aquí más que todo para otorgarte geos un poquito en caso de que los necesites. Siendo que las criaturas regulares no te dan absolutamente nada de geo incluso. Oh, wow. ¿Cómo se supone que vaya...? No recuerdo bro en la parte de arriba. ¿Cómo se supone que llegue hasta por allá? Pues aquí no hay nada. Sí recuerdo aquí esta parte. A menos que haya algo secreto y tal. Pero no, la verdad es que lo dudo incluso. Pero no, aquí no hay nada de hecho. Aquí hay otro, ok. Este de aquí sí va a ser más fácil. De lidiar. Pero este otro de aquí arriba es que no hay forma como llegar incluso hasta por allá. Puede ser... No, es que no le va a dar ni cagando, ¿verdad? Es como que demasiado lejos para que su hitbox esté activo siquiera en primer lugar. A ver si encontramos otro por acá de repente. Pues al parecer no. Aquí hay uno. Listo.
Sí nos vamos a tardar un rato en poder conseguir el geo que necesitamos para el viaje rápido y tal, pero... no hay de otra incluso. ¿Dónde estamos? Ok. A ver. Oh, es cierto que por acá no podemos regresar. Nos va a tocar quedarnos toda la vuelta de nuevo. Casi me pega de nuevo. Bueno, no de nuevo, pero casi me pega. Ok, ese sí me pegó. Estaría bueno que spawnen siempre. Mierda. Me lo presentía que me iban a regresar hasta ahí para que tenga que pasar por este bro de nuevo obligado, ¿no? Ok, aquí ya había venido incluso. Los únicos que respawnean son estos de aquí, son estos chiquitos. De aquí. Y los fantasmitas estos, pues, ¿no? Ajá. Bueno, que fantasmitas no son. Pero son los que más geo te otorgan. De repente debería nada más... ¿Cómo se llama? Farmear a estos bros. Sí dan geo regular, se podría decir incluso. Ya que los demás no están disponibles, supongo que sería mi única alternativa. Vamos a farmear al menos unos 200 geos. Probablemente vayan a necesitar más. Espero que no, porque estaría como que muy tardado en poder hacer todo esto. Y nada más necesito hacer un viaje de nuevo. Para poder recuperar mis geos y ya está. A ver. 177. Ok, ya no nos falta mucho. Pero sí nos va a tardar un poquito, supongo. Listo. Ahí está. Probablemente 2 veces más, una vez más. A ver. Qué raro, ¿por qué no aparece este otro? Oh, ahí está. Ya. Eso debe ser suficiente. Oh, uno más de repente. Uno nada más. No recuerdo exactamente cuánto es que te cobra el bro de los viajes rápidos, pero... De repente no es más de 200, pues, ¿no? Y si es más de 200, pues... andamos jodidos. Tendría que seguir farmeando, por ponerme a farmear un poco más. A ver. ¿Era por acá? Sí, sí, es por acá, de hecho. No. Por ahí estaría regresando nada más. Ajá. Vale. Ya. Tenemos que regresar por acá. ¿Hay algo por acá arriba de repente? Ok. Al menos... mira. Justo lo que necesitaba. Ok, con esto debería ser suficiente incluso. Y es que el juego sabe que... es muy fácil de que te quedes sin geos acá por el mismo motivo de que pues no hay cómo. Debido a que los enemigos de esta parte te dejan sin geos, sin siquiera tenerlo intencionado, ¿no? Escucho algo. Oh, una oruga bebé, what the fuck. A ver, voy a tratar de llegar hasta allá. Oh, ahí está. Oh, genial, conseguimos una oruguita bebé entonces aquí. Listo. Mira, sin querer queriendo llegamos hasta aquí y conseguimos una oruga bebé incluso.
Probablemente sí sabía que estaba acá anteriormente, pero pues como ya fue hace bastante rato, lo más seguro y natural es que lo haya olvidado, pues, ¿no? A ver. Luego, no, nada más. Nada más, nada más. Vamos a regresar nada más. Ah, no, no es acá. Aquí es cuando debo hacerlo. Ahí está. Oh, mira, justo en el medio también hay uno de esos. Ok. No, sí tenemos que ir por acá. Incluso. Sí, porque allá del otro lado está el viaje rápido. Y tenemos que llegar hasta el otro extremo. Ahí está. Oh, ¿no es aquí? Ah, ok, es acá. Sendero verde. Oh, mira, no te ponen exactamente el precio. Jardines de la reina, ¿no? Supongo que necesitas un poco de geo nada más. Ok, pero vamos a no cometer el mismo error de nuevo. Vamos a guardar aquí. Para que no me estén regresando como la ocasión anterior, ¿verdad? Ok, ¿dónde está mi sombra? Oh, está de este otro lado. Extrañísimo. Ok. Oh, pero creo que estaría bueno regresar incluso a... ¿Cómo se llama? Hasta allá el otro lado. Siendo que quisiera averiguar si es que... ¿dónde era Cruces Olvidados? No. Tierras de Reposo, Pueblo Distante. ¿Cuál era? ¿Cruces Olvidados? No creo que era Cruces Olvidados, ¿o sí? Estación del Rey, Tierras de Reposo, Pueblo Distante. Creo que era... O Estación Oculta. En caso no ser, pues siempre podemos volver, ya que tenemos geo de sobra incluso. No, no era acá. Estación Oculta de repente, a ver, vamos a ver. ¿Era acá? Sí es aquí, ¿verdad? Sí, sí es aquí incluso. Listo. Oh, no, pero acabo de cometer el mismo error. No... No guardar la partida acá. Bueno, como tenemos otro banquito aquí relativamente cerca también. Pues vamos a hacerlo acá sin ningún problema, de hecho. Ah, bueno, no está aquí. Ah, mira, hay uno debajo también, lo había olvidado incluso. Ah. A ver. Ok. Listo. Vamos a ver si es que se puede activar de nuevo. Estaría muy cool poder enfrentarnos de nuevo a este boss. Ya que soy súper fan de sus patrones. O de repente vaya a tener nuevos patrones incluso. No sé, es como es que vaya a estar. Pero de repente está interesante. Entonces es por eso que estamos regresando más que todo, ¿no? Ok. Vale. A ver. Oh, wow, ¿qué hago aquí? Oh, esto no es un boss. Oh, esto se parece mucho a Ciudad de Lágrimas incluso. Oh, familiar perdido. Ok. Ah, fuck. Ah, mierda. Mierda. Vale. Oh, wow, salta también. No recuerdo si son estos similares patrones. De repente sí.
Ok. Ah, fuck. Vale. Debo tener un poquito de cuidado con mi vida. ¡Ah! Oh, mierda, el proyectil. Ok. Ah, fuck. Quise escapar, huevón. ¡No! Ok. Estoy a salvo aquí. ¡Ah! Ok. Ah, mira. Pero no pierdes, claro, porque es una alucinación nada más. Familiar perdido. Antes tenía otro nombre, se llamaba Broken Vessel. A ver. Oh, no era por acá, pero podría llegar más rápido por acá incluso, ¿no? ¡Ah! Oh, mira, hay un camino también por la izquierda. A ver. Ok. No estoy seguro si eran los mismos patrones. Wow. A ver. A ver. Ok. Ah, fuck. Es bastante rápido. Ok. Eso estuvo cerca. Oh, wow. Ok. Oh, mierda, me pegó. Ah, ok. Ah, ok. Entiendo. Ok. Me va a dar un poco de tiempo para curarme y tal. Ok. Casi, ¿eh? Oh, me esquivó el hechizo acá. Vale. Más proyectiles, fuck. Oh, mierda, estuvo demasiado rango acá. Ah, me pegó de nuevo. Ah, ok, vale. No, sí, definitivamente. Ya me acordé, sí. Tiene. Probablemente no sean los mismos patrones, pero sí es muy parecido a como solía ser originalmente. Pero me está gustando mucho, me está gustando mucho. Aparte de que no necesariamente estoy muriendo de verdad. ¿Por qué no se revela? Ah. Qué raro, ¿por qué las plataformas no se revelaban de nuevo? Ok. Vale. Ah, qué hijo de puta, man. Ah. Ah. Llega hasta el final esta vez, ¿verdad? Ah. Oh, wow. Ok. Vale. Siento como que tengo poca vida. O de repente me estará quitando 2 de vida en lugar de 1 ahora. No sé, yo juraba que tengo hasta mucha más vida, pero siento que me está pegando no demasiado incluso. ¿Por qué no están saliendo las plataformas de este otro lado?
Ah. Oh, sí, me imaginaba que me iba a regresar por acá. A ver. Ya. Oh, mierda, me faltaba uno más. Vale. Ah. Ya. Vale. Familiar perdido. Uh. Ok. Ajá. Oh, creí que se había activado ¿cómo se llama? Su cooldown. Ah. Oh, mierda. Esta vez sí me pilló distraído. Ok. Eso me lo leyó también. Qué rápido, nunca había atacado de esa forma. Oh, ok. Ajá. Ah, mira, me lo leyó también. Oh, wow. Ok. Oh, ok. Esta sí, me tardé demasiado en reaccionar. Esta también, fuck. Ah, ok. Vale, 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 vale. A ver. Vamos a intentarlo una vez más. De repente me vendría bien, farmear un poquito de alma para tener hechizos listos, ¿verdad? A ver. A ver. A ver, me falta un poquito nada más de alma y ya está. Y con eso tendría... Ahí está uno. Hay otro enemigo aquí, fuck. Yo creo que con esto es suficiente de alma incluso. Es que también como no tengo mis accesorios de voz, es por eso que hasta se puede hacer un poquito más complicado de lo normal. Querer vencerlo, pues, ¿no? Ok. Vale. Vale. ¡No! Realmente el saltito tiene un delay, ¿eh? Y a veces te responde y a veces no. No sé si será algo plenamente de esta versión. Pero realmente el delay es real. Vale. Ah.
Oh, mierda. Oh. Ok. Mhm. Oh, ¿por qué me pegó? Si estaba súper alto. Ok. Oh, ok. Oh, wow, de extremo a extremo. Mmm. Me lo imaginaba. Ah, ok. Mierda, todos los jefes deberían ser así, huevón. Que puedas, retarlo inmediatamente nada más. A ver. Bueno, con sin contar esta parte que tengo que llegar al lugar de nuevo, pues, ¿no? Ok. 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 Uh. Pude esquivarlo con la invencibilidad del dash. Vale. Oh, wow, ¿por qué me pegó? Ah, ¿por qué me pegó ahí de nuevo? What the fuck? Ok. Ah. Ok, casi, estuvo cerca. Oh, de extremo a extremo de nuevo. Mmm. Por alguna razón sabía que ibas a saltar. Ok. Ah. Ok. Ok, no me dejó curarme una tercera vez. Oh, wow, ok. Tiene un montonazo de rango. Qué raro, ¿por qué no se activó mi dash? Vale. Ok, eso fue todo, ¿no? Ok, vale, vale. Esta vez sí, por supuesto, aprovechamos muchísimo mejor sus partes, ¿cómo se llama? Sus partes expuestas. Pero no, definitivamente creo que este boss es de mis favoritos, hermano, de mis favoritos en todo el juego. A ver. No, sí, yo creo que es o mi top 1 o mi top 2. Fácil, 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 fácil. Pero me gustó más el original porque tenía más proyectiles, más patrones. Ahora enfrentándome a ya me di cuenta que tenía un poquito menos, ¿verdad?, de características a comparación del original. Entonces, más que todo por eso, aceptar. ¿Mm?
Uh, 1126. Ok, buenísimo, buenísimo, huevón. Buenísimo, buenísimo. Vale. Oh, estaba acá este bro, sí es cierto. Uy, tú también. Va. Voy a ir a ver si es que me puedo enfrentar al otro bro que está del otro lado. Oh. No, no era aquí que... Que por cierto, ¿cómo se supone que llegues aquí? Ah, mira, sí se puede, de hecho. Puedo cancelar la animación. Ajá. Que por cierto, antes de checar si es que me puedo enfrentar al caballero blanco este de nuevo, por supuesto que vamos a guardar la partida en el banquito. Para que no nos vuelva a pasar lo mismo, ¿no? A ver. Ahí está. Listo. Ok, ahora sí, vamos a por este bro. De repente sí tiene algo que ver con la fuente, ¿no? Pero se supone... ¿No? Se supone que debes depositar todos tus geos. Un cadáver con una coraza blanca. Es que no le pasa nada, literal. ¿Estará bugueado de repente? Ah, no le pasa nada, realmente. Es sumamente extraño incluso. Ah, pero bueno, supongo que tendrá algo que ver con lo de la fuente de repente, ¿no? Ok, esta vez ahora sí a jardín, pues, ¿no? Jardines de la reina. A ver. Ya. A ver. ¿Qué podría ser aquí? Vamos a checar. Ok, está acá al lado nada más se podría decir incluso. Vamos a darle entonces. Vamos para allá. Oh, tengo la batería baja, hermano. Ok. Ah. Uh. Ah. Está muy errático, ¿eh? Oh, ya me di cuenta que los ataques pueden rebotarte. No necesariamente. Ah. Ok, ya entendí. Ah, por eso es que sus movimientos son tan erráticos. Es porque los puedes, reflejar incluso. Y actúa como si fuese un globo incluso. Oh, por eso es que quita tanta vida incluso. ¡Ah! 2, 3. ¡Ah! ¡Ah! Ok. Ah, mira, justo se había muerto. Me pregunto si es que me lo contará. Supongo que sí, ¿no? Sí, sí me lo contó incluso, fíjate. Un doble KO se podría decir que pasó acá. A ver, vamos a recuperar primero a mi... ¿Cómo se llama? Ah, qué pesado esta mantis de los discos, huevón. Me lo suponía. Listo. Oh. Qué raro, ¿dónde se fue? Ah, sí es cierto que había esto aquí. A ver. A ver. Escuchar. Oh, extraño. Eres fuerte. ¿Mucho más fuerte que yo? He estado esperando mucho tiempo, forastero. He luchado durante mucho tiempo, forastero.
Estoy muy cansado. La reina pronto estará aquí. Necesito dormir un poco. Despiértame cuando llegue la reina, forastero. Quizá nos enseñe a volar a los dos, forastero. Será divertido, ¿verdad? Ah, ok. ¡Un forastero! Era en todo lo que mi cabeza pensaba. Inspeccionar. Protector de las raíces y hojas. Te honramos. Ok, vamos a guardar por supuesto. Ya que nada más aquí al lado se podría decir que está el banquito. Ahí está. Entonces, fui a ver este árbol onírico en la parte de la derecha. De repente no. Y si no, pues vamos a hacerlo de una vez, de hecho. No está nada lejos incluso. No está para que nada, pero que nada lejos. Entonces vamos directamente para allá. Terminamos aquí con este boss onírico. Ok, tenemos que ir hacia la izquierda. Oh, pero... Ok, vamos a tener que bajar un poquito primero entonces. Oh, wow. Oh. Bueno, ahí está. Ok, seguimos. Sí es cierto, está esta mantis aquí. Ok, listo. Ajá. Ya, tenemos que seguir bajando. Y a partir de aquí es todo hacia la derecha. Ah. No se murió. Bueno, ahora sí. Oh, se murió con un solo golpe. A menos que le haya caído también. Ajá. Ok, voy a tener que esperar aquí. Oh, wow. No digo que realmente el salto tiene delay. Ahí debía haber hecho un salto regular, no Bueno, el segundo salto, que es este, pues, ¿no? Oh, wow. A ver. Vale. Ok, ya estamos súper cerca, de hecho. Pero ¿dónde está? Voy a tener que ir hasta el otro lado. Ok, ya no estamos lejos. ¿Pero dónde está? What? Se supone que está aquí. ¿Estará de este otro lado de repente? Ya que nos había pasado en esta otra zona donde la planta esta o lo que sea, no estaba en el lugar donde se supone que indicaba el mapa, pues, ¿no? Mira, encontramos una piedra aquí de geo y tal. Estos bros. Esos bros son inmortales. ¿What? No había estado por acá anteriormente. ¿Por qué? Escucho una de estas cosas que te otorgan. Huevo podrido. ¿Y esto? El cadáver de un vagabundo musgoso invadido por la infección. ¿What? No había estado aquí anteriormente. Oh, mira, esto conecta con páramos fúngicos. ¿Dónde es esto? ¿Y cómo es que no lo había visto antes? ¡Wow, wow, wow, wow!
Ah, yo no voy a poder regresar. Ah. No, pero no quería abandonar la zona aún. Oh, no puedo regresar incluso. Aunque quisiera. Ah, qué lata, voy a tener que ir. No, voy a tener que ir hasta el viaje rápido. Pero el viaje rápido está lejísimos. ¿Podría irme aquí en la parte de la derecha bajando? Para llegar hasta páramos fúngicos de nuevo. Sí, porque estaría lejísimos para poder llegar a jardines de nuevo. Bueno, ya se murieron. Ok, eso no me lo esperaba. La verdad que no. No, espera. Ajá. Tengo que seguir bajando. ¿Hay un hueco aquí también? Sí. Ok. Bueno, estos bros no son un problema. Ok. Tal vez ahora sí. Ok. Ok. Oh, mira, spawneó otro incluso. Ah, no quería bajar. Ok, tengo que regresarme hasta páramos fúngicos de nuevo. Y aquí tengo que ir hasta la derecha. ¿Este no es el camino? Me siento un poco perdido. Ok, van a ¿pero por qué me pegó si le había pegado ya? Ya, a ver. No recuerdo haber explorado esta parte más. Más de estos. Ah, mira, y se mueren con un solo golpe entonces. ¿Cómo es que me andaban pegando tanto entonces? Bueno, no de un solo golpe, se mueren más que todo por el odor este, ¿no? Oh, es por acá. Ajá. Ok, van a aparecer dos más. ¿Hay algo aquí arriba? No, no hay nada. A ver. Ok, ya debería estar bajando por acá. Otro más de estos. Ya. Ok, ya no estoy muy lejos. Bueno, tenía que bajar igual. Bueno, aquí no hay nada. Vale. ¿Se me hace familiar esto? Mira, ¿y esto? ¿Está mapeado esto o no? Pues aquí no hay nada. Pues acá literal no hay nada, ¿eh? No, no hay nada. ¿Qué es esto de acá? Bueno, no hay. No hay nada como que hacia arriba. ¿Y esto? Oh, esta es la entrada, ¿verdad? De las mantis, pues. Sí, esta es la entrada de las mantis.
Bueno, no tengo nada que hacer aquí. Básicamente me teletransportaron y ya está, ¿no? Em, pero para tener otro viaje rápido necesito ir hasta por arriba. Bueno, no hay de otra más que seguir escalando. A ver. No, no hay de otra, literal. Nada más seguir hacia arriba y hacia arriba, ¿no? Que por cierto, ¿habrá un atajo? No, sí, sí es un atajo, se podría decir. Ok. ¡No! Vamos a procurar que ir hasta arriba. Ahí está. Ya, a partir de aquí tengo que seguir subiendo, vale. Que por cierto no entiendo por qué les quita vida, siendo que ya no son hostiles. Pero supongo que es para... por si quisieras, por si quisieras, ¿cómo se dice? Farmear geo, pues, ¿no? Supongo que todavía es posible poder farmear de geo las mantis. Ese debe ser el motivo más que todo. Ok. No pasa nada. ¿Es por acá? Sí, sí, es por acá. Vale. Oh. ¿Debo seguir subiendo aquí? No, pero aquí no hay salida, ¿o sí? Aquí no hay nada. Oh, no, no tengo que subir por acá, de hecho. Tengo que bajar. Ya. Oh, no es por acá tampoco. Ok, a partir de aquí tenemos que subir nada más. ¿Qué es esto? Pero señor, ¿quién es usted? ¿Quiere que le golpee? A ver. Qué raro, no me había spawneado anteriormente, creo. Oh, no le entiendo absolutamente nada. ¿No va a decir nada más? Pues no va a decir nada, al parecer. Que por cierto, ¿cuándo me quitaron 3 de vida? What the fuck. Bueno, pues al parecer no va a decir nada. Es que tampoco entiendo qué es lo que dice. A ver. Cañón nublado. Sí, en esa dirección vamos, a menos que utilice el viaje rápido para ir, a Jardines de la Reina. Estación de la Reina. A ver. ¿Debería ir a Cañón Nublado, tal vez? A ver, vamos a ver. Oh, aquí no hay salida. A ver. Jardines de la Reina. Es que no está muy lejos tampoco. Podríamos ir por acá sin ningún problema, de hecho. Lo único sí es que... las medusas van a andar jodiendo porque con el odor se va a activar la bomba, ¿no? Aunque, pues, supongo que no va a ser tanto problema. Ahí está. Ya, a ver. Oye, pero, me faltó reaccionar un poquito.
Para no caer en ese abismo y que nos mandaran a donde nos mandaron, pues, ¿no? Jardines de la Reina. Estamos aquí de nuevo. Ok. A ver. Qué raro, ¿por qué? ¿Me va a pegar acá seguro? No, no me pegó. Vale. Oh, es cierto. Estaba explorando para ver lo de la plantita onírica esta, ¿no? Para que nos entregue... Bueno, para que spawne las orbes y poder coleccionarlas. Ok. De aquí tengo que bajar e irme hacia la derecha, hermano. Probablemente esas sean las mantis más molestas en todo el juego. Las mantises de los discos. Porque una vez le hayas el chiste a las demás, pues tanto problema no son. Lo que pasa con el disco, ese proyectil que mandan, es que está literal teledirigido, se podría decir incluso. Vamos a guardar aquí... ¿cómo se llama? En la banquita. ¿Es aquí arriba? Sí, sí, es acá arriba. Vale, mapa actualizado. Oh, mira, sí se actualizó la parte de allá incluso. Oye, pero no había encontrado. Ok, aquí está la carta de Cornifer, pero pues aquí no hay nada, la verdad. Oh, mira, ¿y estos? Escuchar. ¿Acaso no es este el lugar más enigmático? Tantos descubrimientos aguardando a ser descubiertos. Estábamos a punto de partir a pesar de no ser capaces de ponernos de acuerdo con la dirección. Ha dado lugar una especie de discusión entre nosotros. Deberíamos dejar de reñir por temas tan insignificantes. Ah, de repente les puede ir bastante mejor. Ah, mira. No eran como tal enemigos, simplemente necesitaba coleccionarlos y ya está. De hecho, la primera vez que me los crucé, precisamente creí que iba a hacer eso, pero pues no. Realmente no fue así. Vale. Listo. Continuamos por acá. A ver... Ok. Tenemos que bajar un poco... ok. Ok. Casi vuelvo a ser un poco descuidado de nuevo, pero... Oh. A ver. Ah, no, pero por acá debo de ir de la parte de arriba, ¿verdad? A menos que haya algo secreto por acá, ¿no? Ah. A menos que haya algo secreto por acá y que tenga fijo, ¿no? Que descubrirlo. No, pero no hay nada. ¿Qué secreto va a haber aquí? Son puras púas, pues. ¿Qué secreto va a haber entonces? Ajá. Ok, vamos a seguir por esta otra parte. Pero nunca la encontré, fíjate. ¿Dónde se supone que esté incluso? Se supone que prácticamente está nada más debajo de nosotros, pero... Oh, wow. Debajo de uno no hay nada. Oh, ¿por qué? Ah, ok, ok. Iba a decir por qué sonó el geo si se supone que no había obtenido nada. Ok, no hay nada aquí tampoco. Pero fue por este otro de acá, ¿no? No, pues ¿a dónde se supone que vaya? Si aquí no hay nada. Oh, está allí. Oh, wow, no lo había visto por la sombra esta que proyecta. Ajá. Vale. Ok. Va.
Ok, faltan unas cuantas más. Eso estuvo cerca. Esa debe ser la última. ¿Fue la última? Sí, de hecho sí fue la última. Genial. Tenemos que regresar para allá. Rezar. A ver. Ya. Casi. Oh, fue súper extraño entonces que no me haya dado cuenta. Hojas de gran belleza, raíz pálida. Ok. Pero de este otro lado sí puede haber algo interesante incluso. Caímos acá nada más de accidente, se podría decir también. ¿Y eso? ¿Qué es esto de acá? Una de las mantises más problemáticas. Ok. Vale. Otra mantis problemática. Ok. Creí que con eso que le había pegado sería suficiente. Oh, mira, estaban resguardando esto de acá. Llave del amor. ¿Y eso? Otra más, ok. Ajá. Pueden ser problemáticas, pero son bastante simples. Deben ser. Ok. Llave del amor. Pues en ningún lugar he requerido de alguna llave. Y así, de hecho. Pero está bueno, está bueno. Ok. A ver. No, al parecer no hay nada más. Estos bros creo que sí hacen daño, ¿verdad? No debería ni siquiera ponerme a experimentar. Pero por aquí fue donde habíamos visto esta cosa. Cadáver de un vagabundo musgoso invadido por la infección. Pero al pegarle no ocurre nada. El cadáver de un vagabundo... Ok, es el mismo diálogo. Es literal el mismo diálogo, pero... A ver... ¿Dónde fue que me había caído, De repente fue por acá. Creo que sí, ¿verdad? Ajá. Creo que fue exactamente aquí, ¿verdad? Fue por eso que tendieron esta trampa de este otro lado. Mira. ¿Y eso? Ok, me llamaron un momento entonces. Ya. Se podría decir incluso que ya no tenemos nada más. Ni siquiera en Jardines de la Reina tampoco. Nido profundo. Esa debe ser la caída libre de este otro lado, ¿no? A ver. Sí, fijo es la caída libre. Porque de este lado habíamos caído. Entonces...
¿Qué podría hacer entonces? Al parecer ya no hay nada más. Por Jardines de la Reina. Incluso se podría decir. ¿Qué había más de esta parte de abajo? Tal vez lo único que estaría así como que al pendiente son de los... de este, ¿cómo se llama? De donde hayan ya sean jefes oníricos o estos espíritus oníricos y tal. Pero el problema es que el minimapa no los indica, hermano. Oh. El minimapa no los indica a todos y siendo que ya habíamos descubierto unos cuantos incluso. Bueno, no unos cuantos, sino que la mayoría también. Entonces por eso mismo se me hace extraño de que el mismo juego no los marque. Siendo que ya habíamos visitado estas locaciones antes y no solamente visitado, sino que también interactuado con estos bros, ¿no? Ah. Es aquí donde aparecen, creo, las mantis, sí, ¿no? Ah. En cualquier momento va a lanzar su disco. Ah, bueno, ya no fueron tantos problemas, supongo. Vale. Ok, vamos a guardar en este... Oh, wow, tan poco daño hace esta habilidad hacia arriba. Genial. Ok, quiero ver la única razón del por qué he venido hasta por acá. Es saber si es que puedo encontrar algo interesante por aquí debajo también. Vale. No estoy seguro, pero de lo que sí se podría decir que esta parte de... esta parte de abajo te lleva a otra zona. Es una de esas, tipo, como que zonas de transición. Ah, mira, es aquí mismo. No, pero aquí no hay nada. Ya, de hecho, descubrimos todo lo que había por haber aquí. Todo lo que había por ver. Entonces, nos toca regresar nada más, pues, ¿no? Ah. Y pues sí, va a ser una lata regresar por las espinas esta que hay alrededor. Ahí está. Vale. Eso estuvo cerca. Seguir hacia arriba. Ok. Vale, no pasó nada. ¿Y esto? Hasta se me hace un poco curioso. Esto como que de acá. Supongo que nada más ha de ser ambientación, ¿no? Pues si al parecer no hay nada más por esta zona, a menos que me esté saltando algo. Que fácilmente, francamente, puede ser incluso. Oh, wow. Vamos a ignorar esa mantis nada más. Vale. ¿Qué había por esta parte de arriba? How can you make it seem so obvious? De la nada cantaba, ¿no? Pero la verdad es que se me pegó en la mente esta canción de Pink Panthers. La he tenido en la mente desde hace unos momentos, entonces supongo que no lo podía evitar. A ver. Oh, mira, es aquí ya. Es aquí ya. Donde tenemos el viaje rápido.
Creo que estaría bueno viajar a Ciudad de Lágrimas, creo yo. Creo que es estación oculta, ¿verdad? ¿O no? No, no es estación oculta. Debe ser estación del rey. Creo que es estación del rey. Probablemente lo confundí porque ambos llevan la palabra estación, pues, ¿no? Sí, de hecho sí es aquí. Wow, qué ambientación tiene Ciudad de Lágrimas, por cierto. A ver. No hay nada. Creí que habría este piso ahí, pero no. No hay nada. Tendría algo que tendría que hacer también. Oh, mira, mi límite del reino. Podría ir para allá. Me había olvidado completamente de que esa zona siquiera existía. Completamente lo había olvidado. No estoy seguro si vaya a haber cosas interesantes por acá. La verdad, pero quise venir porque es una de las zonas probablemente en las que pasé mucho más tiempo. Ya que prácticamente se podría decir, al menos en mi opinión, que esta es la zona en la que absolutamente todo está conectado. Voy a subir nada más, de repente haya algo interesante. Por acá. De repente, no, de repente solamente estoy yendo por aquí sin rumbo. Pero pues uno no sabrá hasta que lo intento, ¿no? A ver. Que por cierto, una de las zonas también más bonitas en todo el juego. No, aquí ya no hay absolutamente nada. Vale. Límite del reino. ¿Podría ir para allá? Pero no, creo que no va a ser necesario, ¿sí? Si no, vamos a averiguarlo de una vez. Aunque para llegar hasta allá necesito ir yo manualmente, no tomando el elevador. A ver, vamos a subir por acá. Rapidito. Ahí está. A ver. No terminé de explorar. Ok, está el Coliseo ahí, el Coliseo de los Insensatos. Fácil, podrían haber varios, por supuesto, varios. Jefes oníricos o lo que sea. Onírico, ¿no? Pero pues tendría que sí fijo pasarme investigando por acá porque esta de las zonas probablemente es el tipo de zona más olvidable del juego. Ok, se puede escuchar claramente también el Coliseo aquí. No, pero al Coliseo, al menos por ahora, no necesito ir. Que por cierto, en el Coliseo nada más necesito completar la última oleada, el último reto del Coliseo. Y con eso tendríamos más que suficiente por el Coliseo, ¿no? How can you make it seem so obvious? A ver. Vale. Esta es una de esas zonas en las que se puede farmar chévere, un poquito de geo, la verdad.
¿Qué hay por acá arriba, por cierto? Ah, ok, creí que de repente habría algo, pero no. La nieve. Ok. No, sí sueltan un montón, pero qué montón de geo estos bros. ¡A la verga! Ok, lo acepto, me pariquié. ¿Pero qué estará resguardando este bro de aquí? Me pregunto, quisiera saber yo. Probablemente esté resguardando algo, de repente absolutamente nada también. Mira, de hecho sí. Ídolo del rey. Bueno, ya checamos qué es lo que había. Que por cierto, también obtuvimos una llave. Oh, quiero creer que ya sé para qué es la llave del amor. O al menos eso creo, no tengo idea. No tengo idea, pero podría ser. Para una puerta que se bloqueó. Que recuerdo. Podría ser para esa puerta, pero podría ser para cualquier otra cosa, la verdad. Entonces, pues uno nunca está seguro. Y menos con este juego. No, y más con este juego. Ah. ¿Qué es esto de acá? ¿Algún secreto de repente? Pues no. La verdad es que no. Oh, mira, una mantis. Ah, sí es cierto que explotan aunque las golpeé yo antes de que eso pase incluso. Entonces, Ah. Pues ya mandamos a la burger las mantis. Ni siquiera les vamos a prestar atención. Ahí está. Pues no, al parecer no. ¿Qué hay de este otro lado, tal vez? Oh. Oye, ya tenía un rato desde la última vez que había visto uno de estos. Pero es que no son hostiles. ¿Y si intento golpearles esta vez? Ah, es que justamente ni siquiera había matado uno solo. Y ahí está la prueba de que... si no son hostiles, o sea, ni siquiera me molesto en siquiera derrotarlos porque no es necesario. A menos que como que esté súper desesperado por Geo. Pero la verdad es que no es el caso tampoco. Pero justo ahí, apenas pasaba a ser parte del compendio incluso. Del bestiario. Compendio, ni que estuviéramos en persona. No me había dado cuenta de esa mantis. De esa mantis, de ese kamikaze. Ok, por andar distraído aquí a la izquierda no me di cuenta de este. How can you make it seem so obvious? Y pues ya que estamos acá, vamos a explorar esto de aquí, ¿no? ¿Qué hay por acá arriba? Vamos a ir hacia arriba primero y luego bajaríamos, pues, ¿no? ¿Es por acá? Sí, sí, es por acá. Oh. Oh, es la parte de arriba. Ok. How can you make it seem so obvious? Bueno, agarramos un poquito de escudo por acá. Nos va a hacer de bastante ayuda de repente. Puede ser bastante útil, creo creer. Sobre todo por estos bros, que son sumamente molestos. Ok. Y bueno.
Oh, ¿de dónde salió otro? ¿Y ese de dónde salió, hermano? Pero si había uno solo. What the fuck, ¿de dónde salió ese? How can you make it seem so obvious? Que por cierto es lo único que me sé de la canción. Oh, mira, está este bro acá. Pequeñín. Oh. Llevas la marca de Worm. De Wyrm. O no sé cómo se podría pronunciar esto. ¿Es el cambio lo que buscas? ¿O salvar esta ruina? Tuya es la elección. Las criaturas más pequeñas son siempre las que emprenden las cosas más grandes. Ok. ¿No hay nada más que va a decir? ¿No? Ok. Y pues no hay más. No hay más. Que por cierto, cuando nos encarguemos también de lo del Coliseo, hay una zona que me había dicho, bueno, no una zona como tal, pero una sección que Jason me comentó. Que se desbloqueaba después de completar el Coliseo, entonces estaría bueno como que para explorar esto de por acá, ¿no? Coraza desechada, que si no me acuerdo es esta zona que obtienes la llave. Bueno, no la llave, sino esto... Esto donde te reta, pues, ¿no? La cuernuda, la minita cuernuda, ¿no? How can you make it seem so obvious? Listo. Ok. Lo que sigue es la derecha. Es cierto, este líquido ya no es más tóxico para mí. No, pero no tengo ninguna razón para ir de este otro lado. Creí que de repente podría descubrir algo, pero no hay nada, la verdad. A ver. Ok. Estos bros que siguen siendo muy molestos siempre lo van a hacer. Vamos a ir por la parte de arriba primero y luego vamos bajando poco a poco. Listo. A ver. Por aquí debe estar el banquito. Justo arriba de nosotros, de hecho. Ya. Listo. Por acá no hay más... No. No puedes escapar de esta zona. Vale. Por acá debe estar donde nos enfrentamos. No, por acá es, de hecho. Donde nos enfrentamos a la minita cuernuda. Oh, ya no se puede. Ya no hay acceso aquí. Oh, vale. Ya no tenemos acceso a esta sección del juego. Entonces, ni modo. Menos que explorar. Entonces vamos a seguir hacia abajo nada más. Ok. A ver. Oh, wow. ¿Por qué me pegó? Oh, ok. Oh, ok. Se hizo un dash hacia abajo. A veces me olvido de que aún tengo el dash hacia abajo, entonces a veces lo activo de nada más de accidente, por accidente. Oh, wow, ¿y esto? Oh, ¿qué es esto? ¿Es una emboscada o qué onda? Aparecieron más de estos bros, ¿por qué? Oh, ok. Ah, pero mira, acá es se supone que aquí hay una oruguita bebé, pero pues al parecer ya la liberamos. ¿De repente habrá algo secreto?
La verdad es que lo dudo. No, no hay nada. No hay nada. Pero supongo que se activan, ¿no? Automáticamente cuando quieres liberar a las oruguitas bebés y tal. Vale. Vamos a seguir bajando entonces. Ya. Ok. Uh. Ok. Eso estuvo chistoso. Vale. Eso estuvo cerca. No sé cómo pasé por debajo, pero sí se pudo pasar, de hecho. Ah, no, de repente con la invencibilidad, pues, ¿no? Con los pequeños frames de invencibilidad. Oh, esto no había explorado, es cierto. No he venido aquí desde... Desde que no tenía... para poder superar esta barrera oscura. Vamos a ver qué hay por acá. Oh, ok, hay un boss onírico, se podría decir. Fijo, fijo, esto es como que una pequeña arena para boss. Vale. Tal vez sería conveniente incluso ir a guardar la partida antes de siquiera enfrentarnos, porque podríamos perder. Sin problemas podríamos perder. Entonces es mejor guardar la partida, tener que literal ponernos a darnos un viajezote nada más porque queremos enfrentarnos de nuevo al jefe, ¿no? Ok, es por acá. No creo que puedan subir. Ok. Oh, ¿y eso? Oh, ¿qué era esto? Ah, mira, no es nada un secreto. Ya hemos incluso explorado por allá. Ah, entonces no va a hacer falta, supongo. Ok, estamos aquí. Mapa actualizado, genial. Sí, ahí está el iconito ¿cómo se llama? Del boss onírico, que por cierto no se han estado marcando los anteriores por alguna razón, pero bueno, ni modo. Veo que has aprendido el arte del aguijón de mi hermano Sheo, qué afortunado. Ok, listo. Pues al parecer no hay nada más aquí, de hecho. No, no hay nada más. Vámonos de aquí. Vamos a enfrentarnos a este bro. Puede que hayan cosas por acá debajo. La verdad es que lo dudo también. Ah, no, esto nada más es un monito para practicar, pues, ¿no? Oh. No recuerdo si es que había por acá algo interesante de repente. Entonces, más que todo, por eso es que estoy bajando aquí, ¿no? Nice. Ok. Listo. Ajá. No hay nada aquí. Oh. ¿No habíamos estado aquí ya? Oh, aquí es donde hay una oruguita bebé y este spawnea justo cuando estás regresando. No solamente este de acá, sino que el de abajo también. Oh, ¿y esto? Pues debería estar marcado en el mapa también, ¿no?
No recuerdo qué era esto. Eso está sospechoso incluso. No, al parecer no hay nada aquí. Ok. Sí recuerdo más o menos esto. Nada más me estoy asegurando de que no haya spawneado o aparecido nada nuevo, pues. Eso es básicamente lo que quiero asegurarme. Quedó uno más. Me puede hacer falta esta cantidad de alma. Sí recuerdo este lugar, de hecho. Bueno, ya que pues en mi partida principal no fue básicamente de las últimas cosas y de las últimas locaciones que me tocó explorar. Pero no, mira, ni siquiera está marcado en el mapa. Pero... Ok, no, me pareció escuchar como que latidos de corazón, como si fuese a haber un huevo podrido por aquí cerca, pero... No, no hay nada. No hay nada. No hay piso frágil tampoco. Entonces, no hay nada, la verdad. Ahora nos toca que subir hasta arribota. Debería haber de repente también una habilidad para poder subir con mucha más facilidad, ¿no? Y con facilidad me refiero, por supuesto, a no el poder escalar las paredes, sino que algo que te lleve directamente hacia arriba. Como es esta habilidad que te lleva súper rápido, pero horizontalmente, ¿no? A ver. Ok, llegamos arriba. Y bueno, al parecer por aquí no hay mucho. No hay mucho que sea relevante. A ver. Ahí está. A ver. Ok, por acá nada más tengo que bajar y ya está. ¿Hay algo por acá? Bueno, aparte de eso. No, al parecer no, solamente era una trampa. ¿Se va a quedar ahí esperándome, supongo? Qué pesado, huevón. El tema sí es que es rápido. Y puede llegar hasta aquí arriba incluso. Ok, debo apurarme. Qué pesados estos bros. Oh, wow. No recuerdo que se hiciera tan pesado subir por acá. ¿Cómo me quitaron tanta vida? ¿Qué es esto de aquí? ¿Será que...? No, no es esto de acá. Pero al parecer esto parece una tumba. Pero... pues no hay nada aquí, de hecho. A menos que se desbloquee después, pero supongo que tenemos que hacer algo primero para que se desbloquee en primer lugar. Porque en este juego las cosas no se desbloquean de a gratis, nomás por terminar el juego. Sino que uno tiene que ponerle huevos, básicamente. Pero pues si averiguamos qué podemos hacer por ahí después, no tendría ningún problema en checarlo. Ok, al parecer ya no hay nada más que explorar y podríamos ir sin ningún problema a enfrentarnos al jefe onírico, pues, ¿no? Ahí está. You can be my American.
Ah, ja, ja, voy. Ok. Ok. Oh, mierda, creí que era este bro. Ok, con proyectiles. Oh, tiene el escudo este también, el escudo onírico, ¿verdad? Oh, el escudo onírico también hace daño, huevón. Ah, mira, sí me va a dejar curar. ¡Ah! Oh, wow. Dijo algo ahora. Oh, fuck. ¡Ah! Ajá. ¡Ah! ¡Ah! Ok, estoy por morirme. ¡Ah! No me da tiempo para poder curarme. Voy a tener que esperar de nuevo a que haga su ataque con el escudo onírico. Ok. Ah. Ok. Vale, ahí le pude pegar un poco. Ah. Ok, este sí no lo vi, ¿eh? Ok, pero tengo un poco de tiempo aquí para poder curarme. Entonces, todo chill, todo chill. Ok, ok, va a hacer su... Ok. ¡Ah, mierda! Cada vez hay más espadas. Ok. Va a atacar esta vez. Aprovechar en curarme un poco. Tiene dos escudos ahora. No me dejó pegarle. Ok. Escuché Sorrow. Mierda. Está peligroso incluso acercársele, ¿eh? Hay que tener un poco de cuidado, hermano. Mierda. Hijo de fruta. Ok, me van a encerrar aquí. Fuck. Ok. Ok, tengo que aguantar aquí un poco, ¿eh? Ok, ok, ok. Debo enfocarme en esquivar únicamente. Ok. Creo que dicen mind también, ¿no? Tengo que tener un poco de cuidado siquiera para acercarme, huevón. Ok, ok. Vale. Nunca he sido derrotado en combate. Y si eras tan bueno, ¿por qué te moriste? ¿Te moriste de hipotermia ahora que estamos aquí en la nieve de repente? Puedo ver como Jasko, aún dormido. ¿Cuánto tiempo he estado escondido? Aquí, en los confines del mundo, nadie ha podido encontrarme, excepto tú. Markov, por Samuel Dixon. Guerreros, caballeros, o sea, hijo de la burger, ¿no? Guerreros, caballeros, reyes, incluso el tiempo, no tienen poder sobre mí, solo tú. Eres la oscuridad, ven y consúmeme. Que por cierto, ¿cuántas orbes se supone que deba conseguir?
Ok, terminamos con con el papu onírico. Con otro papu onírico. Mierda. Vale. Y creo que ya no había ningún otro más. Al menos no he visto ningún otro tampoco. Entonces, no podría asegurarlo. Solo le pegué a uno. Pero había salida por la parte de abajo. No, no hace falta siquiera venir por acá. Solo tengo que seguir bajando un poquito más, ¿no? No es por acá. Ok. Vale. A ver. Que sí, estos bros los recuerdo mucho porque te daban mucho geo también. Es que si quieres, si alguien quisiera farmear geos, que por cierto, en el momento que descubras esta locación, probablemente ni siquiera ya es necesario que tengas que farmear. Es lo más seguro. ¿Y esto? ¿Dónde es esto? Ok. Bueno, no era nada. Vale. A ver, vamos a ver, pues. ¿Qué sigue entonces? Pues al parecer ya no hay nada más. A menos que necesite desbloquear algo. Cuenca Antigua. ¿Dónde es eso? Ok, bueno. Ya que estamos súper cerca de Ciudad y Lágrimas, que es de hecho hacia dónde nos dirigimos. Pues... bueno, aquí hay un mensaje de Cornifer, pero pues importante no es. Ok, no hay nada tampoco sospechoso por acá. Ahí está. Y bueno, como estamos sumamente cerca y como ya va siendo... ¡Oh, wow! Ok. ¿Dónde es esto? ¿Qué? Espera, ¿dónde estoy? ¿Límite del reino? ¿Qué? ¿Qué es esto de acá? What? ¿Qué es esta zona? ¿Qué? Oh, wow. ¿Y eso? ¿Desde qué? ¿Desde cuándo puedo hacer eso? What the fuck? ¿Desde cuándo puedo hacer esto, hermano? Y mira, puedo poner hasta marcadores. What? Pero si me he pasado todo el juego viendo el minimapa así nada más. What the fuck? ¿Desde cuándo puedo hacer esto? Nah, ¿desde cuándo? ¿Qué? Y que por cierto, ¿por qué hay aquí una zona y no puedo traspasarla? Se supone que hay un pasadizo aquí también, ¿no?
No, hermano, aquí el juego si no te dice cosas que, por cierto, ¿dónde estoy? No se me hace nada conocida esta parte. What? La verdad es que no recuerdo que hayan kamikazes en esta zona incluso. Y bueno, pues, ¿no? Oh, algo que quería checar era lo de la Puerta del Amor, que ya estamos cerca. Debería ir a checarlo antes de terminar, de dar por terminado el stream, ¿no? A ver, vamos a checarlo, que estamos sumamente cerca, de hecho. De hecho es aquí nada más, se podría decir incluso. Ah, no, pero no es aquí como tal, es aquí hacia arriba. ¿Era aquí? Ah, es una cerradura simple. ¿Era esto de acá? Bueno. Pues aquí, como tal, no hay nada, ¿no? ¿No es aquí, entonces? O sea, yo creí que esa llave esa llave del amor, creí que era para esto de aquí. Una puerta con una cerradura simple, usar una llave simple. No, fíjate. Entonces, si no es de esta aquí, supongo que ya la averiguaremos después, ¿no? Ok, entonces ya va siendo tiempo, pues, ¿no? De dar por terminado el streamcito de hoy, ¿verdad? Ok. Bueno, pues yo creí que esta llave iba a ser para eso, pero pues la verdad es que no. Y pues ya vamos a averiguar todo esto después. Oye, no, hermano, revisitar el juego y más que todo, para la exploración, la verdad es que me la estoy pasando de puta madre. La verdad, qué buen stream, weón. ¿Pero dónde está la entrada? ¿No es esta de por acá? Entonces esta debe ser. Escucho. Creí que era un enemigo, pero no, es este bro nada más. Ok, pues, ¿no? Ya va siendo hora de dar por despedido el streamcito. Y bueno, creo que no tengo nada más que decir, la verdad. Yo me voy despidiendo hasta la próxima, pues, ¿no? Claro que sí. Y bueno, eso ha sido todo por el stream de hoy. Nos vemos en otra ocasión.